Profesor, tenga usted un muy buen día junto a mi grupo que está conformado por Clemen, Salas y la que le habla Lazo. Vamos a exponerle un poco más sobre la batalla de Waterloo. Como ya sabemos, la batalla de Waterloo fue un combate que dio lugar el 18 de junio de 1815 en las proximidades de Waterloo. Es una población actual de Bélgica situada a 20 kilómetros al sur de Bruselas. Este fue el último evento que marcó el final de este gran proceso histórico que empezó en 1789 con la derrota de Napoleón. Bueno, la batalla de Waterloo tiene un contexto militar y político. En 1813 y 1815 Europa se rebeló contra Napoleón tras la batalla Lipsis, que también es llamada la batalla de las naciones. Esta fue la batalla más importante perdida por Napoleón Bonaparte. El 1 de octubre de 1814 el Congreso de Viena fue convocado, pero la debilidad política del gobierno de Luis XVII y los errores de los realistas provocaron el descontento del pueblo francés. Mientras se celebraba el Congreso de Viena, Napoleón pudo escapar a la isla de Elba, donde reunió a su patriarcado y desembarcó en Sena, costa sureste de Francia, logrando restablecer el imperio. Fue una conmoción para los gobiernos europeos. Era el 25 de febrero de 1815. Napoleón avanzó desde Niza, uniéndose más tropas a él. Finalmente entró triunfante a París, siendo aclamado por todo el pueblo. Se declaró a sí mismo por segunda vez como emperador, inaugurando el dominio imperio de los 100 días y preparando de nuevo a sus tropas para la ofensiva hacia los Países Bajos, que vendrían a ser Alemania e Italia. El 25 de marzo las potencias europeas enemigas de Napoleón decidieron acabar con él. Así crearon 5 ejércitos que englobaban unos 800.000 soldados. Napoleón, por su parte, consiguió movilizar a unos 280.000 hombres, que entre ellos se encontraban su invencible guardia imperial. Bueno, ahí me toca ver sobre el prolegómenos de la batalla de Waterloo. El 15 de junio de 1815, Wellington tuvo conocimiento de que Napoleón había cruzado la frontera sur de los Países Bajos, con la intención de dividir a los aliados y derrotar uno por uno. Según el historiador Duncan Anderson, Napoleón siempre se concentraba en el enemigo más débil, así para crear una oportunidad o una entrada hacia los enemigos más fuertes, o cortando los suministros o los que quedaban del ejército de los aliados para proporcionarles ayuda a los aliados más fuertes. Al día siguiente, Napoleón atacó mientras Wellington aún se encontraba separado de las tropas del general Blücher. El emperador francés había optado por llevar a cabo dos batallas. Una batalla se llamaba la contención de Quatre-Bras con el ejército anglo-holandés y la otra llamada Ligny, el ejército prusiano. La coordinación entre todas las divisiones francesas era fundamental para enviar refuerzos donde fuesen necesarios. Napoleón consiguió interponerse entre los ejércitos británicos y aliados y el prusiano, que estaban en Ligny. Una vez divididas las fuerzas aliadas, su superioridad numérica quedó anulada. Wellington, buen conocedor de la geografía de la zona, optó por atrincherarse en Mont-Saint-Jean, una zona en municipio de Waterloo. Esta zona era importante y era favorable para la defensa porque estaba llena de crestas, laderas, maizales y pequeñas elevaciones que daban fortificaciones hacia el ejército de Wellington. El ejército francés y el ejército aliado se encontraban en posición de ataque en la mañana del 18 de junio durante que esa noche lastimosamente llovió, lo que hizo que las tropas de ambos bandos tuviesen que dormir a la intemperie. Y también les bajaba la moral a los soldados. El ejército holandés estaba formado por unos 78.000 soldados de infantería, caballería y artillería. Además, las fuerzas de Blücher, con unos 90.000 prusianos, tenían un ejército numerable. Eh,
pero Napoleón solo disponía de unos 72.000 hombres de infantería, caballería y artillería. La estrategia de Napoleón era cortar la ruta de retirada y así Bruselas de la fuerza anglo-holandesa para destruir el ejército de Wellington, basándose en una perfecta composición de artillería, centrada en un punto para desmantelar, arrasar y diezmar. Este intento de distraer Wellington atacando el extremo de las líneas aliadas con la esperanza de que Wellington sacara tropas del centro para mandarlas de apoyo. Sin embargo, esa estrategia no funcionó porque ya Wellington se olía o se temía que Napoleón iba a hacer una estrategia parecida, así que optó por que todas sus tropas se quedaran en el mismo lugar. Mientras tanto, Napoleón ordenó bombardear de la izquierda de la línea aliada para preparar el ejército de la infantería del cuerpo del ejército d'Erlon, una de las armas más temidas de Napoleón, según Duncan Anderson. Eran balas muy pesadas, que cuando pasaban entre las filas de los hombres destrozaban y amputaban sus cuerpos. Napoleón era consciente de la superioridad de sus artilleros, que podían hacer 1 o 2 disparos por minuto. Napoleón sabía que los prusianos no se habían retirado, sino que avanzaban para ayudar a Wellington y ya les tenía a la vista. Debido a impedir que las dos fuerzas se unieran contra él para protegerse de la artillería francesa, Wellington ordenó a todos sus hombres agacharse en el cuerpo de la tierra y ocupar tras las lomas del terreno, de lo que fue interpretado por los franceses como un repliegue. Es decir, se replegaban pero se escondían y aguantaban hasta que lleguen fuerzas aliadas. Tras el bombardeo, Napoleón ordenó avanzar el cuerpo del ejército d'Erlon. Cuando se encontraban a unos 100 metros de las tropas de Wellington, este ordenó disparar. Los infantes de Wellington se pusieron en pie y dispararon descargas de fusilería y cañonazos con metralleta metida en botes denominados Kamster, que estaban llenos de cientos de pequeñas bolas de hierro, capaces de cubrir un área grande de un solo tiro. Estas fuerzas podían desmembrar o matar a todos los que se rezaban. Las fuerzas francesas fueron cayendo, pero consiguieron romper la primera línea de infantería anglo-holandesa. La caballería aliada, al mando del Lord Umbridge, ordenó a la segunda brigada pesada británica realizar una carga y el salto francés fue rechazado. La caballería francesa se retiró con desorden. La lucha continuó en la granja de Hayat Saint, un punto estratégico situado en el centro del campo de batalla. Los franceses atacaron la granja, obligando a los alemanes, a los que Wellington los había protegido, a levantar barricadas con cuerpos de soldados franceses muertos. Sin embargo, pagaron cara su resistencia y al final solo 46 legionarios de Alemania sobrevivieron. Napoleón observó que sus tropas habían tomado la Haine-Saint y consideró que había ganado la batalla porque había roto el centro dispositivo defensivo de Wellington, pero se equivocó. A media tarde, el mariscal francés Ney observó un movimiento de tropas aliadas en retirada y ordenó una de las mayores cargas de caballería de la historia hacia la meseta de Mont Saint-Jean, según la historia de Duncan Anderson. La caballería francesa accedió la pendiente y Wellington ordenó a la infantería inglesa formar cuadros o de 3 filas de fusileros, una de rodillas, otra a media altura y la tercera por encima. Era un cuadrilátero compacto, erizado y bayonestas por los 4 lados. Se trataba de una formación vulnerable a la artillería, pero muy efectiva para la defensoría de la caballería. La caballería francesa ya estaba a unos 70 metros y los oficiales británicos dieron la orden de fuego en discreción. Los jinetes franceses caían acribillados, sus caballos enloquecían, pero algunos seguían avanzando a tal tormentosa guerra. Los ataques fueron repeliados hasta 12 veces por el sólido cuadrilátero inglés. Las 12 cargas de la caballería francesa no sirvieron de nada y el campo de batalla se llenó de caballos y soldados franceses muertos. El sitio era una completa masacre. Además, Ney no disponía de reservas frescas de infantería ni de apoyo artillero. La artillería británica obligó a la caballería francesa a retroceder y finalmente los contraataques de la caballería británica y holandesa hicieron fracasar a la ofensiva de la caballería de Napoleón. Al caer la tarde, se acercaban 30.000 soldados prusianos en apoyo de Wellington, que comenzaron el ataque al ejército francés, que ocupaba la aldea Plancenoit. Según indica Duncan Anderson, era el momento decisivo de la batalla.
La atención de Napoleón tuvo que desviarse de repente a la batalla de Planchenoit, en posición clave sobre su flanco derecho. Napoleón esperaba sus refuerzos, pero no llegarían a tiempo. Los prusianos le presionaron al flanco derecho y Wellington al centro. Sin embargo, el emperador francés siguió adelante. Era un jugador por excelencia en la estrategia. Según creyendo que tenía que jugárselo todo, afirmó Anderson. A las 7:30, Napoleón dio orden a la Guardia Imperial de lanzar un ataque grueso de las fuerzas enemigas. Solo 3 batallones franceses quedaron protegiendo la vía retirada, la carretera de Charleroi, para proteger a los prusianos. Wellington se sentía fuerte en el centro porque los prusianos se acercaban a protegerse al flanco izquierdo. Casi 50.000 aliados esperaban un ataque de 16.000 franceses. Wellington optó por un ataque frontal de la infantería, según explica Bill McKay. Cuando llegaron a unos 20 metros de su línea, Wellington, que había mandado ocultarse a sus mejores hombres, los guardias británicos les ordenó ponerse de pie y abrir fuego, que derribó a los primeros elementos del Guardia Imperial, que comenzó a retroceder y sucediendo lo impensable. Toda la Guardia Imperial en Napoleón se replegó. Entre tanto, ya para acabar la batalla, los prusianos pudieron reunirse con Wellington en la posada de la Belle Alliance, lugar en la que Napoleón había instalado su puesto de mando. El mariscal británico ordenó al avance general y los franceses tuvieron que retroceder. La batalla había terminado con la victoria de las fuerzas aliadas. Si no hubiese llegado los prusianos de Blücher, es posible que Napoleón hubiese ganado, pero con grandes pérdidas. Napoleón huyó con una pequeña escolta a París, desanimado y muy motivado por una segunda batalla en esta guerra. Ahora le toca a mi compañero las conclusiones. Consecuencias de la batalla de Waterloo. El 26 de febrero de 1815, Napoleón Bonaparte dejó atrás su exilio en la isla de Elba, situada al oeste de Italia, donde había sido recluido tras la derrota de Leipzig, para iniciar un fugaz intento por recomponer el imperio francés llamado los 100 días. Una vez recuperado su lugar en Francia, donde el rey Luis XVIII se vio obligado a huir por aclamación popular, Napoleón se alzó por segunda vez emperador y se dirigió a la vista de la nueva coalición formada por los aliados, que estaban conformados por Austria, Rusia, Reino Unido y Prusia, en dirección a los Países Bajos. El 12 de junio, Napoleón se dispuso a tomar Bruselas al frente de un ejército de 124.000 hombres, pero sus enemigos no estaban dispuestos a rememorar la pesadilla otra vez y salieron a su encuentro. Las tropas de los aliados, dirigidas por el duque de Wellington y el prusiano Blücher, con un total de 196.000 hombres, se desplegaron para neutralizar al general Galo en los Países Bajos. A la caída de la tarde, la situación francesa comenzaba a ser desesperada. Napoleón ordenó un ataque entre Haumont y la Haye-Sainte en el flanco derecho del centro británico. El intento fue en vano. Fracasó la última esperanza de Napoleón de romper las líneas aliadas aquel día. La infantería francesa fue totalmente aniquilada, mientras que la guardia y la caballería tuvieron que replegarse. Así, la primera consecuencia de la batalla también es la más obvia, que es la hegemonía militar de los ejércitos napoleónicos se había esfumado definitivamente. También ese día murieron más de 50.000 hombres. La noticia de la derrota de Napoleón se difundió rápidamente y Francia se rindió incondicionalmente a los aliados. Napoleón fue confinado nuevamente, pero esta vez en la isla de Santa Elena, situada en medio del Atlántico Sur, donde ya no podía volver a escapar debido a la vigilancia constante en la que se sometió desde el mar. Se produjo el predominio inmediato de las potencias aliadas reunidas en el Congreso de Viena, que se deseaban restaurar el antiguo régimen del absolutismo monárquico. Luis XVIII volvió al trono francés y Gran Bretaña se convirtió en superpotencia mundial durante más de un siglo. Sin embargo, Francia consiguió consolidar la abolición del feudalismo
supresión del diezmo, venta de bienes eclesiásticos y elaboración de códigos civiles. La revolución también influyó en la transformación de muchos estados europeos en el terreno político y social. Se habían abolido los privilegios del antiguo régimen y también se produjo el despertar del nacionalismo durante el siglo XIX. Conclusión. Según expertos, los franceses cometieron errores de comunicación y de órdenes equivocadas. También hay que tener en cuenta el clima que se tuvo la noche anterior, ya que había llovido y Napoleón tuvo que retrasar el ataque hasta que el suelo se haya puesto más seco. Pero aún así, los hombres, caballos y artillería se hundieron en el lodo avanzando más lentamente. La llegada de los refuerzos prusianos se produjo primero de los refuerzos franceses y Napoleón se vio obligado a dividir sus fuerzas.